La decadencia de Estados Unidos habrá llegado a sus niveles más altos, ni sospechoso ni detenido. La superpotencia de Estados Unidos no pudo identificar, menos detener al responsable de la cocaína, hallada por el servicio secreto, en el vestíbulo del ala oeste de la Casa Blanca. Las polémicas que envuelven al gobierno de Joe Biden no cesan. Un país que, además, vive del lobby armamentista farmacéutico petrolero, a la cabeza de las multinacionales, que sigue sancionando ilegalmente a otras naciones, invadiendo otros países, y cometiendo un sinfín de ilegalidades. Tras un nuevo escándalo que envuelve a los demócratas, varios han apuntando al hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, por sus escándalos de corrupción, de pedofilia, negocios en Ucrania y hasta vinculación con las drogas. Uno de ellos ha sido el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que señaló a padre e hijo a través de su cuenta en la red social Twitter, como responsables, donde se descubrió. Esto es un área muy transitada, donde muchos visitantes de la Casa Blanca, del ala oeste, debo ser más específica, los visitantes del ala oeste, pasan por esta área en particular. Simplemente no tengo más para compartir. Está bajo investigación por el servicio secreto, esto está en su competencia, por lo que, vamos a permitir que la investigación continúe, y confiamos en que el servicio secreto llegará al fondo de esto. Una cosa que puedo compartir. Compartiré un poco más de información sobre cómo saben, el presidente y la primera dama, y su familia no estuvieron aquí este fin de semana. Sin embargo, Estados Unidos no reconoció completamente los esfuerzos de China, e incluso difamó y denigró a China. Sobre el tema del fentanilo, culpó a China y arrestó a ciudadanos chinos, a través de operaciones encubiertas. Esto no es constructivo en absoluto. Estados Unidos debe resolver el problema, en pie de igualdad, con respeto mutuo y una actitud de cooperación, y levantar las sanciones contra las organizaciones chinas involucradas en el trabajo antidrogas, lo antes posible, para eliminar los obstáculos al diálogo y la cooperación entre las dos partes. En medio de un panorama económico global complicado, existe una necesidad apremiante de que las dos economías más grandes se comuniquen estrechamente e intercambien puntos de vista sobre nuestras respuestas a varios desafíos. Esta comunicación puede ayudar a ambas partes a comprender mejor el panorama económico global y tomar mejores decisiones para fortalecer nuestras economías. Pero ¿qué pasó con la droga encontrada en el lobby, en la ala oeste de la Casa Blanca, muy cerca de la oficina oval? Aquí lo revisamos. El Servicio Secreto de Estados Unidos informó, a través de un comunicado, que ha concluido su investigación sobre la cocaína encontrada en el ala oeste de la Casa Blanca, el domingo 2 de julio, sin identificar a ningún sospechoso. Este organismo responsable de la Casa Blanca indicó que, sin prueba física, la investigación no podrá señalar a una persona de interés entre los centros de individuos que pasaron por el vestíbulo donde estaba la sustancia. También informaron que las imágenes de vigilancia de la zona no identificaron a ningún sospechoso, y no hay pista de quién introdujo la droga en el edificio. Asimismo, las autoridades criminalísticas, el FBI, no lograron conseguir ni huellas dactilares, ni ADN en la bolsa pequeña de cocaína, a pesar que el envoltorio y el polvo, supuestamente, fueron sometidos a pruebas especiales de laboratorio. En medios locales, refieren que la bolsa fue olvidada por algún visitante, de los cientos que recibe la edificación, que entró y salió durante el fin de semana. Según datos de las Naciones Unidas, para 2022 Estados Unidos registraba el 2,3% de consumo de cocaína, ubicándolo en el puesto número 3 de la escala mundial. Sin embargo, la crisis en Estados Unidos de las drogas está concentrada en el consumo de fentanilo, según el informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, difundido en mayo. 2023 destaca que murieron más de 106,000 personas por sobredosis de este opioide en el país norteamericano. Asimismo, señala el informe que en Estados Unidos mueren 294 personas cada 24 horas por adicción. Un asunto de salud pública y de educación, como la política de sanciones que implementa los Estados Unidos, sigue atentando contra su propio modelo económico. En las últimas décadas, Estados Unidos ha recurrido cada vez más a las sanciones y a la coalición económica para promover sus intereses políticos internacionales. Por estas acciones, le han propiciado un declive en su modelo económico, como motivación al uso del dólar como arma de guerra.
para doblegar a sus detractores, estas medidas han fragmentado el sistema monetario internacional y ha provocado que algunos países alejaran sus actividades económicas internacionales del dólar como referencia y moneda de intercambio, así como ha incentivado la búsqueda de nuevas alternativas para disminuir la hegemonía de la moneda en el comercio internacional. Ya para 2022, según datos publicados por el Departamento de Comercio estadounidense, la inversión empresarial, el mercado inmobiliario y la construcción cayeron, el gasto de los consumidores se desaceleró, y los ingresos bajaron, impactados por la inflación. Estas señales aparecieron en medio de una inflación récord, que para 2022 se ubicó en 9,1%, el mayor aumento en 40 años, lo que generó un rápido aumento de las tasas de interés y recesión económica. Estas consecuencias también se le suma que, en los últimos años, en el país norteamericano, los índices bursátiles se desplomaron, y el sistema financiero ha colapsado, diversos bancos se declararon en bancarrota, y otros han sido intervenidos por el gobierno, y absorbidos por otras entidades. La Reserva Federal de Estados Unidos, en su minuta de marzo, estimó una leve recesión a partir de finales del 2023, dada por los posibles efectos económicos de los acontecimientos recientes del sector bancario. La política de sanciones de Estados Unidos estaban dirigidas en 2020 a más de 20 países, o 1 de cada 10 estados soberanos estaban en la llamada lista negra, por distintos motivos, que desde la Casa Blanca se esgrimen como violación de los derechos humanos, retroceso democrático, o posiciones políticas contrarias a Washington y sus intereses en diversas materias, principalmente energética y de recursos estratégicos. La agencia de encuestas Gallup reveló que, cuando faltaba menos de una semana para que se realizaran las elecciones intermedias, en noviembre pasado, para la cual se renovaron los escaños del Congreso, la aprobación del presidente Joe Biden cayó al 40%, es decir, un 56% de los estadounidenses consultados rechazaban su gestión. Entre las principales razones de esta desaprobación está el tema sanitario y las complicaciones que dejó la pandemia de la COVID-19, dado que el país se posicionó como epicentro del virus. Contra todos los pronósticos, Estados Unidos busca aumentar su crecimiento económico. Sin embargo, el pasado mes de julio, la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de Estados Unidos reveló que el PIB del país se contrajo un 0,2% y disminuyó a una tasa anual del 0,9%, producto del conflicto en Ucrania y las sanciones impuestas contra Rusia. El país norteamericano ha registrado un aumento extremo de la inflación que alcanzó el 9,1% a mediados de 2022, según la operación mensual del índice de precios al consumidor. La inflación el pasado mes de abril se ubicó en 4,9%. Ante estas cifras, millones de estadounidenses ven con preocupación el aumento progresivo de los alimentos y el precio de la gasolina, que alcanzó su nivel máximo de los últimos 7 años. Además, el presidente de la Asociación de Petróleo y Gas de Estados Unidos, Tim Stewart, alertó durante una entrevista en Fox News que su país se encuentra en la crisis energética más desafiante de los últimos 50 años, producto de los altos precios de la gasolina y el diésel. Su parte. Analistas también atribuyen la escasez de productos a la crisis del mercado laboral, como consecuencia de las renuncias masivas que se registraron desde 2021, cuando 44 millones de estadounidenses abandonaron sus empleos debido a la pésima remuneración, la falta de políticas públicas para la prevención del coronavirus y la ausencia del Estado para garantizar los derechos laborales de millones de trabajadores. De hecho, actualmente, la tasa de desempleo en el país asciende al 3,5%. A esto se suma que el límite de deuda actual, de 31,4 billones de dólares, se alcanzó desde enero, y a principios de junio, el Congreso y Biden decidieron volver a aumentar el techo de dicha deuda, lo que conllevará a un caos financiero y económico. Según alertó la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. No haberse elevado al tope, se hubiesen generado retrasos en el pago de salarios de millones de trabajadores del sector público, mientras que los pagos de seguridad social y los subsidios de atención médica para las personas más vulnerables podrían haberse suspendido. Entre tanto, la represión policial contra los afrodescendientes continúa y,
diversos organismos denuncian la utilización de técnicas de asfixiamiento contra la comunidad de negra. También se añaden los frecuentes tiroteos que han tenido lugar en la nación norteamericana, producto de las débiles leyes sobre el porte y control de armas. Uno de los más mortales se registró a finales de mayo de 2022 en una escuela primaria de Texas, donde 19 niños y 2 maestros perdieron la vida. No es la primera polémica que encara la administración demócrata de Joe Biden, pero hablamos de la superpotencia que no ha logrado ni identificar, menos detener al responsable de haber introducido cocaína a la ala oeste de la Casa Blanca, en ese vestíbulo que queda además muy cerca a la oficina oval. Estamos hablando del edificio supuestamente más seguro de los Estados Unidos, desde donde gobierna el presidente de una superpotencia. Este no solamente puede ser catalogado como un fenómeno social sino también político y hasta económico, cuando nos preguntamos hasta qué punto existe decadencia, no solamente en estas áreas, en los Estados Unidos. Bueno, recordemos que históricamente, todos los imperios se caen por las crisis internas, y esto precisamente a mi entender, es lo que está pasando en Estados Unidos. El crecimiento del consumo de drogas, desde hace más de un siglo, pues sigue mermando a la sociedad norteamericana, y con este reciente ejemplo, dentro de la Casa Blanca, pues muestra lo que es la realidad estadounidense, y no tan solo con el consumo de cocaína, que vemos que es uno de los productos que más se consumen en las altas esferas del poder económico y político y social norteamericano, sino también otro tipo de drogas que llegan a los distintos grupos y clases sociales. Recientemente, el crecimiento de las drogas de diseño como el fentanilo, pues es camino una de las muestras de esta decadencia norteamericana. Cuando vemos este tipo de noticias, parece contradictorio hablar de un servicio secreto que no ha logrado identificar al responsable, ni tampoco detenerlo. Pero más allá de la polémica que ha generado esta noticia, hay un trasfondo, en plena campaña electoral, que ya 2024 se avecina para los Estados Unidos, con una reelección abierta del actual presidente, Joe Biden. Todos se preguntan, hay varias escenas que han visualizado, el actual presidente estadounidense confundido, en actos internos, inclusive en visitas exteriores. Todos se preguntan, ¿quién realmente gobierna los Estados Unidos? Estamos frente a que lo UBIS sea una radiografía de la sociedad norteamericana, para entender estos fenómenos sociales, como más de 200,000 sobredosis de drogas el año pasado, nada más en este año, lo que va de este año que va más o menos por lo quizá, ya nosotros hemos pasado por 330 tiroteos masivos. En este país hay por encima de 400 millones de armas. Habló de nuestras sociedades. Sin duda, estamos pasando por un momento, que esta sociedad se pudre cada día más. ¿Y por qué? Porque la sociedad capitalista se basa, no a las necesidades del pueblo, sino a las ganancias de unos pocos, de los Elon Musks, de los Jeff Bezos, de los Bill Gates. Yo vi una cifra en estos días que, los 3 multimillonarios, o billonarios más ricos de esta sociedad juntos, estos 3 individuos, tienen más dinero que la mitad de la sociedad completa, o sea más de unos 175 millones de norteamericanos. Entonces estamos hablando de una desigualdad, es tan fuerte, y cuando un Hunter baile, no. Cualquier rico hace su cocaína, a nadie le importa, la policía no vaya a buscar a los ricos y a sus hijos, pero cualquier pobre, que tiene que sobrevivir y comer, y se mete en cualquier delito pequeño, ese sí va preso y va preso por mucho tiempo. Entonces aquí tal vez, existe la desigualdad más fuerte en el planeta entero. Cómo funcionan los famosos lobbies estadounidenses, que son los que realmente gobiernan el país. Hablamos del farmacéutico que manipula la salud, entre otras cosas. Está también el petrolero, a la cabeza de las multinacionales, donde también avalan las mal llamadas sanciones, que es una guerra económica contra los países que piensan distinto, con presiones con coerción. Y también está ese lobby armamentístico, los creadores y hacedores de las guerras e invasiones en el mundo. Como entender este fenómeno para hablar es sobre todo de democracia, un país que pareciera que tiene la fórmula sobre esta temática para el resto del planeta. Si pensemos que en Estados Unidos se concentran los principales monopolios en diversos rubros de la economía y evidentemente, en el caso de las drogas, pues el mayor lavado de dinero se da precisamente en el condado de Dade, allá en Florida, donde se alaba más del 80%, producto de las drogas norteamericanas. Es decir, el sistema financiero es quien lava ese dinero,
y particularmente, ese sistema financiero norteamericano. Otro ejemplo que tendríamos hoy en día, es que el complejo militar industrial necesita esta reactivación, y por ello precisamente, como vemos como los Estados Unidos y la OTAN, pues apoyan con su armamento, producido por los mismos Estados Unidos, a Ucrania en esta guerra, que es una guerra que nos está poniendo en una grave crisis mundial, pero también vemos que es un gran negocio, por parte de estos sectores financieros en lo económico, con el lavado de dinero, con el crecimiento de las drogas, con desarrollo de industria, del aparato industrial militar norteamericano, que requiere meter sus productos en el carro internacional, y el sistema financiero, los grandes bancos a nivel mundial, que son norteamericanos, que viven ahora esta crisis, en la Bolsa de Nueva York, en inflación en distintos segmentos, y que también enriquecen a buena parte de estos monopolios, evidentemente, a costa también de la pobreza del pueblo norteamericano, y de la explotación y saqueo de otras naciones, en el mundo. Muchos también se cuestionan, ¿qué pasa con la decadencia política? Nos has reseñado, la decadencia social que atraviesa los Estados Unidos, pero hay un cambio o una diferencia entre republicanos y demócratas. Pareciera que los errores de unos y otros son más evidentes, pero lo cierto es que el reflejo de su política interna también es un reflejo de su política externa. ¿Qué decir de esto en medio, reitero, de una campaña avivada para la presidencia del 2024? La mayoría de nosotros aquí en los Estados Unidos, no nos da asco, que ellos llaman eso una democracia, cuando nuestras dos opciones, en el noviembre de 2005 de noviembre que viene, el año que viene, es entre un racista, un xenófobo como Trump y un viejito como Biden, que quiere más guerra, en Ucrania cada día, que es una guerra subsidiaria contra Rusia, para desangrar, la economía rusa se note, que el Joe Biden tiene mucho problema con su salud, con su vejez entonces un gran porcentaje, casi más del 50% de nuestra población, específicamente en las comunidades más oprimidas, ni siquiera están pensando en participar. El año que viene, hay tercero candidatos como doctor con vuestro Partido Verde, pero la prensa lo censura. Aquí existe una censura completa. El doctor Abeto explicó la influencia de los grandes lobbies de las armas de las drogas, entre comillas legales. Entonces nosotros sabemos quién maneja la agenda económica y política en este país, y es todo lo opuesto a lo que debe ser una democracia participativa. Aquí vivimos, o una democracia para los multimillonarios, para los grandes ricos, que la gran mayoría se sienten fuera de esa llamada, o mal llamada democracia. Otro de los temas, que también forma parte de un debate interno, que hace los Estados Unidos es la migración, un tema que también ha sido utilizado, prácticamente como un arma de guerra, contra otros países. Por ejemplo, hablemos de Cuba, hablemos inclusive de Venezuela y de varios países centroamericanos. Al pasar de los años, la estrategia sigue siendo la misma, pero con diferentes herramientas. Pero ha habido un cambio dentro de esta política, endurecer las políticas migratorias de Estados Unidos, para responsabilizar a los gobiernos, de donde proceden estos ciudadanos, es otra táctica implementada también por este gobierno estadounidense, que tiene también sus consecuencias y su impacto. ¿Qué decir de esto? Y evidentemente que el tema migratorio, es un tema preocupante, para todos los países de América Latina, y sobre todo del tercer mundo, que generan una gran cantidad de migrantes, con rumbo a las principales economías desarrolladas, y especialmente hacia los Estados Unidos, pero también históricamente y hasta nuestros días. En términos de la coyuntura actual, el tema migratorio es un tema, que también va, en relación con las propuestas de la política interior norteamericana. Por ejemplo, los candidatos republicanos, o quien aspiran a ser candidatos del Partido Republicano, pues han tomado el tema migratorio como una amenaza a los Estados Unidos, a su seguridad nacional, y esto está asociado también en un viejo discurso, que también viene desde principios del siglo XX, hasta nuestros días, de asociar el tráfico de drogas con el tráfico de migrantes, cuando sabemos que en la realidad, el gran negocio de las drogas está en el sistema financiero norteamericano, pero se echa la responsabilidad al flujo migratorio, como portador de drogas, hacia los Estados Unidos. Y por otro lado también sabemos que en el caso de la migración allá, en esa economía se requieren trabajadores, sobre todo trabajadores
que reciban un salario muy inferior al nominal que ocurre en los Estados Unidos, y por el otro lado también los migrantes, latinoamericanos, particularmente los mexicanos, los centroamericanos que son los mayores flujos, que van hacia los Estados Unidos, pues están dispuestos a emplearse, directamente en esas economías, incluso con un salario mucho menor al que reciben los trabajadores norteamericanos, y esto también genera un polo de desigualdades, y a su vez un enriquecimiento, de los grandes monopolios norteamericanos, al utilizar una mano de obra sumamente barata, como es la migración latinoamericana, y también asiática y africana, que también busca, cómo llegar a esa gran economía norteamericana, y en medio de esta disputa, que no solamente mantiene en vilo a las políticas internas de un Estados Unidos, con tropiezos y equivocaciones, mucho más latentes que la de los republicanos, han calificado expertos a la actual gestión de Joe Biden, donde inclusive su propio hijo Hunter Biden se ha visto involucrado también, por un lado entre negocios en Ucrania, drogas, pedofilia, corrupción, es decir, parece una lista que no tiene fin, pero en medio de ese contexto, hay también una correlación de fuerzas muy marcada, sobre todo en la última cumbre de la OTAN, donde a la cabeza de Estados Unidos, se ha declarado a China como una amenaza, es decir, se están cruzando las líneas rojas, hasta qué punto los Estados Unidos está dispuesto a avanzar en esa arremetida, contra Rusia, contra China y otras naciones que además, se han declarado aliadas de estos países en medio de la actual crisis, que atraviesa el planeta. Si evidentemente ahorita hay por ejemplo, una reunión que está programada para el próximo lunes y martes, entre los distintos mandatarios latinoamericanos, y los miembros, de los países europeos de la Unión Europea, pero esa relación, también, está enmarcada dentro de las políticas norteamericanas. Recordemos que la Unión Europea cada vez se convierte, en un embrión, mucho más ligado a la economía norteamericana, y entonces ahí también, pues se van a presentar esas posiciones, que la Unión Europea, la OTAN son precisamente canales de negociación que tienen los Estados Unidos, para su conflicto, y en el caso latinoamericano de la relación, ya sea con Estados Unidos o con la Comunidad Económica Europea, pues encontramos también las desigualdades y las subordinaciones que quieren hacer las grandes potencias con nuestros países periféricos. Ahora por último, doctora de Alberto Santana, hasta dónde llegará la decadencia de un Estados Unidos que no logra manejar o controlar su política interna. No sabemos si no le interesa o al contrario, es una estrategia más para seguir controlando entre líneas o entre comillas a otras naciones. Yo creo que ya estamos en una época de un mundo multipolar, donde cada vez ya no es un mundo unilateral, como en el que predominaba todavía hace unas décadas, con un predominio fundamental de los Estados Unidos. Hoy en día hay potencias emergentes, que cambian el escenario global, ya sea China, ya sea Rusia, ya sea incluso países que anteriormente, en otras esferas del mundo, no tenían tanta influencia, pero hoy cada vez la tienen, como es el caso de Irán, como es el caso de Turquía, y también evidentemente de los países latinoamericanos, que también ha habido cambios estratégicos en la región, con gobiernos que ya vienen de un ala progresista distinta a los que encontramos anteriormente, como eran dictaduras militares o gobiernos de ultraderecha, sometidos a las políticas de Washington, del Fondo Monetario Internacional. Hoy el escenario ha cambiado, y esto también muestra la debilidad de los Estados Unidos en la región. Hoy predominan en nuestra América países con gobiernos progresistas, y próximamente lo vamos a ver, ese cambio donde seguramente, como es el caso de Guatemala, llegará un nuevo gobierno progresista. Y se sumará más a este torrente latinoamericano que tiene una política ya distinta, ya no de subordinación con los Estados Unidos, es decir, también la correlación de fuerzas, por las contradicciones internas, en la economía y en la sociedad norteamericana, se reflejan en el exterior, con las políticas hacia diversas regiones del mundo, y por ello, también los Estados Unidos concentra su atención en los polos que generan más contradicción, como es China y es la guerra en Ucrania contra Rusia, y así se va perfilando el nuevo mapa regional, cuando en nuestra América Latina y el Caribe se avecinan procesos electorales, no solamente en Guatemala, también en México lo harán a su debido tiempo. 2024, pero en otras naciones este año, como la Argentina, como Ecuador, que también tienen amplios desafíos, entre ellos Venezuela también para la próxima gestión.